Hola a todos, hoy aprendemos a jugar al Señor de los Anillos LCG de. Adelante, Piru. Gracias Pacheco, hola chicos, chicas, aquí estamos para aprender a jugar al Señor de los Anillos, el juego de carta, el Living Card Game, ¿vale? El juego de cartas coleccionable de 1 a 4 jugadores que nos ha mandado Edge y que vamos a enseñaros cómo funciona, cómo se juega. Vamos a hacer un ejemplo de partida para 2 jugadores. Este juego de 1 a 4, sobre todo brilla o se disfruta más con 3-4 jugadores. Y en el juego vamos a llevar un mazo de personajes, vamos a llevar unos héroes por las tierras por la Tierra Media, por este mundo de Tolkien, para intentar superar unas misiones. Si superamos esas misiones, esa misión, ganaremos la partida, ¿vale? Cada escenario se compone de un número de cartas y si los héroes superan ese escenario, habrán ganado la partida. Si en algún momento alguno de los héroes llega a amenaza 50 o sus héroes mueren, quedará fuera de la partida, pero el resto de jugadores, seguirá jugando, y si uno solo de los jugadores completa todo el escenario, todas las cartas, todos los jugadores ganan la partida. Por lo cual, al final, aunque a lo mejor uno de ellos pueda ir un poco peor o haya perdido a sus héroes o haya llegado a 50 de amenaza, ahora veremos qué es, hay que tener en cuenta eso, que si solo uno de los jugadores, consigue la victoria, todos ganan, ¿vale? En cuanto a la preparación, aquí tengo un poco la mesa con esta configuración para 2 jugadores. Tengo aquí el mazo de encuentros en el que vamos a encontrar las cosas negativas que van a ir pasando a los jugadores. Tengo aquí nuestra misión que vamos a jugar y tengo 2 mazos preparados para los 2 jugadores. Tengo un mazo con este, que es este de aquí, que siempre se empieza con 3 héroes, en esta versión con 3 héroes sobre la mesa y con un mazo de 50 cartas mínimo, ¿vale? En la caja inicial, cuando te configuras los mazos, es verdad que los mazos iniciales me parece que tienen 47 cartas, pero bueno, las reglas oficiales dicen que para jugar una partida oficial en un campeonato o demás, tendrían que tener 50 cartas y tendrías que tener 3 héroes, pero en esta caja base tienes todo el material, lo necesario para hacerte 4 barajas para que 4 jugadores jueguen la partida. Y los mazos tienen, si no me equivoco, 47 cartas, no llegan a ser 50, pero bueno. Empezaremos con un mazo de cartas, con 3 héroes sobre la mesa, y el otro jugador empieza con su mazo de cartas con sus 3 héroes sobre la mesa. Ahora veremos un poco todo. Tiene muchas cosas, pero el juego no es difícil, ¿vale? Aparte de eso, pondremos los recursos por aquí. Estos son los recursos de camino que vamos a ir haciendo, de avances en la misión, de progreso, no recuerdo ahora cómo se le llama en el juego, contadores de algo. Tenemos aquí los puntos que vamos a ir ganando, los recursos que van a ir cogiendo los jugadores, y tenemos aquí las heridas que van a ir sufriendo nuestros héroes y nuestros aliados en la partida. A la hora de jugar, cogeremos una misión. Por ejemplo, aquí tengo estas 3 cartas que son a través del bosque negro. Cada carta tiene una cara A y una cara B, pone uno A y uno B. Voy a dejarlo por aquí para que lo veáis. Por ejemplo, aquí tenemos la cara 1A y si le damos la vuelta tendremos la cara 1B, ¿vale? Y esto sería en las 3 cartas. En este caso, este escenario tiene 4 porque tiene 2 cartas 3, ¿vale? 3A en 2 cartas, porque elegimos una de ellas al azar. Pero bueno, ponemos la carta 1A, todo en orden, 1A, 2A, 3A y 3A, ¿vale? Formamos este macito, lo dejamos listo y preparado, y para empezar a jugar leeremos la carta 1A, seguiremos las instrucciones extras de preparación, y luego le daremos la vuelta y leeremos la 1B, ¿vale? Eso lo haremos ahora después, pero bueno, para que sepáis un poquito cómo funciona. El mazo siempre se va a formar según las cartas que te indique la misión, ¿vale? El escenario. Aquí este escenario, si os fijáis, aquí en este lado, veis que sale un simbolito de un árbol, un simbolito de una cabeza de orco y un simbolito como de una araña, ¿vale? Ahí se ve en pequeñito, pero bueno, está todo aquí, esos 3. Eso significa que para formar este mazo que tenemos aquí, este macito de aquí, vamos a tener que usar cartas de esos 3 tipos. Aquí veis el símbolo de la cabeza de orco, el árbol y la araña, ¿vale? Lo mezclaremos y formaremos nuestro mazo con todas las cartas que compongan estos 3 grupos. Por ejemplo, el grupo de cartas de cabeza de orco tiene 14 cartas. El grupo de árbol tiene 10 y el grupo de araña tiene 12. Ese es un número que sale aquí en chiquitito, ¿vale? Aquí te dice cuál es cuál. Esta, por ejemplo, es la carta 3 de 14. Formaremos este mazo y lo barajaremos. Si os habéis fijado, hay algunas cartas que tienen un borde dorado. Aquí, esto alrededor, esto es por si quisiéramos jugar una partida sencilla,
quitaríamos todas las cartas que tienen este borde dorado y los jugadores empezarían con un recurso en cada héroe. Pero para una partida normal jugaremos así. Y conformaremos nuestro mazo, que estará compuesto por 3 tipos de cartas. Tendremos cartas de traición, cartas de enemigo y cartas de lugar. Os las voy a ir enseñando aquí para que las veáis, ¿vale? Esta sería una carta de traición, que aquí lo pone, del conjunto de la araña. Aquí pone su efecto. La siguiente carta que podremos encontrar serían cartas de enemigo, del conjunto de orco en este caso, con los diferentes elementos de una carta de enemigo, que sería su ataque, su infamia, por así decirlo, su amenaza, su ataque y su defensa. Luego su vida debajo, que es ese 3 que veis aquí, el nombre, algunos rasgos que no tienen poder per se, las reglas de la carta, que puede tener algún efecto especial, y esto de aquí se resuelve solo si se juega como una carta de sombra, luego veréis lo que es. Y el último tipo de carta que vamos a encontrar en nuestro mazo de encuentro, en todos nuestros mazos de encuentro, serían las cartas de lugar, que vienen con un número de amenaza, con un número que necesitamos superar de puntos de viaje y un cuadro con unas reglas que necesitamos resolver si queremos viajar o en el momento que utilicemos la carta de alguna manera. En este caso pone respuesta: después de que viajes a la puerta del bosque, el jugador inicial puede robar 2 cartas. Hay efectos buenos y efectos malos. Los mazos de encuentro van a tener siempre esos 3 tipos de cartas, normalmente, y también pueden incluir cartas de objetivo, de objeto, perdón, que bueno, en el primer escenario no nos vamos a encontrar, pero puede ser que los héroes tengan que recuperar unos objetos que estén escondidos dentro de estos mazos. Pues ahí tendríamos nuestro mazo preparado, según lo que nos ha dicho nuestra carta de misión, y si miramos un poco los mazos de los jugadores, para que veamos un poco cómo se componen, cada jugador tendrá 3 héroes, que estas son estas cartas, que tienen un nivel de amenaza inicial, que es esto de aquí. Debajo veremos esa especie de sol, es su voluntad, su ataque, su defensa, aquí viene su nombre y sus capacidades, ¿vale? Y por último, cada mazo está ligado a una esfera. Este está ligado a la esfera azul, que es la esfera del espíritu, ¿vale? Otro héroe que tengo por aquí está, por ejemplo, ligado a la esfera del saber, que es este libro verde. Esto es muy importante, ¿vale? Así son las cartas. Y este, por ejemplo, tiene 12 de amenaza inicial. Pues esos serían los héroes. Cada jugador empieza con 3. Y una vez que tengamos los 3 héroes escogidos y sobre la mesa, tenemos que coger nuestro dial de amenaza inicial y hacer una suma de los 3 valores que vienen aquí. Aquí tengo un 8, aquí tengo un 12, aquí tengo un 9, lo sumo y me da 29. Sumo los del otro jugador, que es 9 más 12 más 8, y también da 29. No tiene por qué dar 29 siempre, ¿eh? Aquí la casualidad está así, pero bueno, podría ser más, podría ser menos. Esta es la amenaza inicial con la que empiezan los jugadores. Si en algún momento este jugador o este llega a 50 en nuestra amenaza, estaremos fuera de la partida. Si en algún momento nuestros 3 héroes han muerto, estaremos fuera de la partida, ¿vale? Son las 2 condiciones por las cuales podemos ser eliminados. Vale, luego, en cuanto al mazo. El mazo se puede hacer normalmente a una esfera. De hecho, si jugáis 4 con la caja básica, lo vais a jugar una esfera, que recordad que es el símbolo que hemos visto aquí en este lateral, ¿vale? Esta es la esfera. Pero podéis hacer mazos multiesfera. De hecho, el mazo que tengo yo aquí verde, con estas fundas verdes, es un mazo multiesfera que tiene 2 personajes verdes y un personaje azul. Y ahora os explicaré cómo funciona. Pero podéis hacer un mazo solo de una sola esfera, como es este mazo aquí. Cada mazo funciona, o cada color o cada esfera funciona de una manera. Las moradas son de liderazgo y sobre todo pues ayudan a sacar aliados y ayudar a los compañeros en mesa. Las verdes son de saber y lo que nos ayudan pues es a robar y a curarnos. Las azules son de espíritu y lo que nos ayuda normalmente es a enfrentarnos al mazo de encuentros y a eliminar los efectos negativos que puedan ocurrir. Y por último, el rojo, que no está aquí, sería la táctica, que sobre todo lo que hace es meter leches como panes, ¿vale? Hasta aquí más o menos bien. Ya os digo, o sea, no es muy difícil, pero son muchas cosas. Al final, la base o la clave es que tenéis un mazo de jugador, que en este caso voy a coger el de la esfera monada, el de la táctica. Este mazo tendrá unas 50 cartas y estará compuesto por cartas de 3 tipos. Y esto sí que es así, siempre tenemos cartas de 3 tipos, que aquí vemos, tenemos los aliados, tenemos eventos y tenemos cartas vinculadas. Os los voy a enseñar para que veáis un poquito más de cerca cómo son. Por ejemplo, aquí tenemos una carta vinculada. Esto es el coste que vamos a tener que pagar en recursos para bajarlo a la mesa,
Podemos vincularnos cartas normalmente a nuestros héroes, aunque cada carta te dice cómo se vincula y a quién. Normalmente las vinculamos a nuestro héroe, pero podemos vinculárselas al héroe de otro jugador. De ahí un poco el tema cooperativo y que puedas utilizar cartas que a ti te vendrían muy bien, pero dárselas a otro que le pueden venir mejor. El texto que describe sus acciones y aquí abajo del todo te dice que es una carta vinculada. Cuando vincules una carta, la deberías poner boca abajo, en este caso se vincula a un héroe y la pones de esta manera, perdón, que se vea pues su texto. Te dice que la vincules colocándola ligeramente bajo la carta a la que es vinculada. El siguiente tipo de carta que podemos ver aquí sería la carta de evento. Los eventos se juegan desde la mano, tienen también un coste, este coste es 0 y tienen aquí un efecto que se utiliza. Pueden ser eventos de acción o eventos de respuesta, ¿vale? Son los dos tipos de acciones que se utilizan, las acciones y las respuestas. Luego hablaremos de ello, no os preocupéis. Y por último tenemos las cartas de aliado. Es muy importante en este juego bajarse aliados porque, bueno, aquí tenemos el coste, tenemos su voluntad, su ataque, su defensa, su punto de vida y a veces tienen capacidades aquí. En este caso, este personaje de Gondor, este guerrero, no tiene nada. Y aquí tenemos el que es un aliado. Es importante bajarse aliados, luego lo veréis. Es crucial para poder sobrevivir a los escenarios. Pues eso serían las cartas y así es como funcionan. Los aliados van a la mesa, los eventos se juegan y se descartan y los vinculados se quedan en la mesa básicamente enlazados o colocados normalmente con un héroe. Para empezar a jugar, los jugadores robarán 6 cartas de su mazo, ¿vale? Por ejemplo, voy a robar yo aquí 6. 3, 4, 5 y 6. Las mirarán y si no les gustan las pueden meter en el mazo, barajarlas y robar 6 cartas nuevas. Esto lo puede hacer todo jugador antes de empezar la partida, ¿vale? Y quedarse con estas cartas, ¿vale? Este segundo robo ya son cartas que te tienes que quedar obligatoriamente, ¿vale? Ambos jugadores harían un poco lo mismo para empezar la partida. Y para terminar de preparar el escenario, leeríamos el escenario y veríamos qué ocurre, ¿vale? Por ejemplo, os voy a leer este que dice moscas y arañas a través del bosque negro. 1A. Leemos la carta 1A, la cara 1A, perdón, y nos dice... Primero, un flavor text, un poquito de historia. Dice, estáis viajando por el bosque negro, llevando un mensaje urgente al rey Thranduil para la dama Gala del Orient. No el del Orient, el coche, sino el sitio, ¿vale? Mientras avanzáis por la oscura senda, las arañas se congregan a vuestro alrededor. Y te vienen unas reglas de inicio para empezar el escenario que te dice, busca una copia de Araña del Bosque y una copia de Camino del Bosque Viejo en el mazo de encuentros, añádela al área de preparación y luego baraja el mazo de encuentros. Esta carta hemos leído la parte 1A, vamos a buscar la araña que nos comenta, nos dice Bosque Viejo y Camino del Bosque Viejo y una arañita. Vamos a ver, Camino del Bosque Viejo, arroyo, pasto, puerta, traición, unos orcos, montes, rey araña, no, araña del bosque, era una de las cosas que nos pedían. Y Camino del Bosque Viejo. Y luego barajamos el mazo, ¿vale? Bosque Viejo y una araña del bosque. Ahí está. Con esto ya hemos completado la parte 1A de la preparación. Ya tenemos esto en la mesa. El área de preparación se refiere a esta zona de aquí, en la que van a ir saliendo las diferentes cartas de nuestro mazo de encuentros, de este mazo de aquí. Y una vez que hemos leído la carta 1A, pasamos a leer la carta 1B, que lo que tiene realmente es un flavor text que nos dice, entre las cosas visibles, lo más horrible eran las telarañas. Espesas telarañas oscuras con hilos extraordinariamente gruesos, tendidas así casi siempre de árbol a árbol o enmarañadas en las ramas más bajas. A los lados no había ninguna que cruzar el sendero y no pudieron adivinar si esto era solo por encantamiento o por alguna otra razón. Es un texto de El Hobbit, que lo pone aquí. Bueno, pues esta carta lo único que tiene así de relevante es que para superarla vamos a tener que llegar a 8, que es este número aquí, colocando estas fichas de progreso, estas huellitas, ¿vale? Así como de Hobbit, o me gustaría a mí pensar que es de Hobbit, ¿vale? Pues esta carta la vamos a colocar aquí, con el texto visible, que se vea el 8 al que hay que llegar, y luego le iremos añadiendo fichas encima en una de las fases, que luego lo veremos. Y el resto de las cartas, la carta 2A, no la vamos a leer porque de momento no es de conocimiento público. Cuando se ponen las cartas en la mesa hay que ver si tienen alguna condición que dispara algo. Por ejemplo, si una de las cartas tuviera
la palabra maldito X, pues los jugadores tendrían que subir en su amenaza ese número. Maldito X puede ser maldito 2, pues ambos jugadores tendrían que subir 2 a su amenaza. No es el caso. Si la carta tuviera algún otro efecto, como por ejemplo oleada, deberíamos sacar una nueva carta. Y aquí, por ejemplo, esto tiene obligado, después de que la araña del bosque se enfrente a un jugador. Pues sabemos que esto será cuando se enfrente a un jugador. Y aquí, pues, respuesta. Pues este efecto se resuelve después. Esto ya estaría la preparación. Tenemos las cartas en la mano. Cada jugador tiene sus 6 cartas, que yo voy a colocar aquí en mi macito de personaje. Y podríamos empezar a jugar. A la hora de crearme los mazos, como habéis visto, yo he hecho un mazo multiesfera, porque me sale mejor para explicaros, y tengo 2 cartas verdes, 2 héroes verdes, perdón, y un héroe azul. En mi mano voy a tener cartas verdes y cartas azules, ¿vale? Para organizarme, puedo poner verdes a un lado, azules a otro, tengo 4 verdes y 2 azules, en este caso. Y con esto, pues yo voy a empezar a gestionarme. Lo primero que vamos a hacer cuando empecemos a jugar, o la primera cosa que ocurre en cada turno, porque vamos a ir jugando ronda tras ronda hasta que o bien ganemos el escenario, habiendo pasado por las 3 fases, el 1A, la fase 1, fase 2 y la fase 3, o bien ambos jugadores estén eliminados por tener más de 50 de amenaza o tener a sus héroes fuera. Lo primero que vamos a hacer es nuestra fase de recursos, ¿vale? En esa fase de recursos, cada jugador lo que va a hacer es lo siguiente. Lo primero, cada uno va a robar una carta, una nueva carta que viene a la mano. No hay límite de mano, por lo cual vamos a poder coger todas las cartas que sean necesarias y no tenemos que preocuparnos por ese límite de mano. Pero una vez que hayamos recogido límite de mano, que hayamos cogido una nueva carta, cada héroe genera un recurso. Y es importante que cada héroe tenga su propia reserva de recursos y, a ser posible, que la tengamos debajo. Que no la pongamos arriba en la carta para no tapar texto y porque algunas cartas hacen efecto o hacen referencia a los recursos y interactúan con ellos, ¿vale? Cada uno tiene sus propios recursos, ¿vale? Eso sería esa fase de recursos en la que hemos robado esa carta y hemos puesto un recurso en cada reserva de cada héroe. Aunque estos 3 tengan el mismo color, no podemos juntarlo en una única reserva. Por eso que os comentaba, porque imagínate que a lo mejor una carta de enemigo dice: si el héroe tiene un recurso, elimínalo de ese héroe, pues le quitaría el recurso. Por eso no podemos hacer juntarlo en una sola zona de recursos, sino que cada uno tiene que tener los suyos propios. De hecho, este personaje utiliza recursos para hacer cosas y utiliza los recursos que tenga. Este personaje dice, después de que Aragorn se ha enviado una misión, gasta un recurso de su reserva para prepararlo. Pues si tuviéramos una reserva común, esta regla no estaría bien aplicada. Por eso, si a la hora de bajar personajes yo gasto de aquí, ya no tendría la posibilidad de utilizar su habilidad que gasta un recurso, ¿vale? Una vez que hemos puesto esos recursos, pasamos a la fase de planificación. En la fase de planificación, desde el jugador inicial, que por cierto, tenemos que haber elegido uno y no he cogido la ficha, voy a ver si la encuentro, del jugador inicial, aquí está, esta fichita, aquí está, vamos a dársela, por ejemplo, al jugador verde. Elegimos un jugador inicial que puede ser el que nos dé la gana, ¿vale? No hay ningún tipo de problema a la hora de la preparación, ¿vale? En la fase de planificación, los jugadores lo que van a hacer es bajar cartas a la mesa, utilizar sus recursos para bien reclutar aliados, vincularse cartas o guardárselos para utilizar, o incluso utilizar ahora eventos de su mano, ¿vale? Una cosa que tiene importante este juego, y es que, a diferencia de otros juegos de este estilo, no hay una única fase en la que los jugadores vayan a utilizar sus acciones, no hay una fase de acciones de los jugadores, sino que los jugadores van a utilizar sus habilidades de sus cartas, van a utilizar sus cartas en cualquier momento del juego en el que puedan utilizarlos y vean que es necesario utilizarlos. Me explico. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy en la fase de planificación. Yo en la fase de planificación podría curar un personaje sin ningún problema, una vez terminado una vez terminado uno de los pasos, podría curar un personaje si creo que digo, mira, lo voy a curar ya y así ya tengo esto hecho, ¿vale? Y ya en la fase de combate ya lo miraremos, pero no necesitas esperarte a tu fase de acción o a tener un turno para utilizar una acción de curar. Tú puedes decir, venga, yo utilizo mi acción y curo este personaje y ya lo tengo hecho, ¿vale? Así ya me lo quito de en medio, o así no se me olvida, o así ya al curarte pues tú ganas tal beneficio, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso es importante. De todas maneras lo recalcaremos y lo iremos viendo después. Ahora, en la fase de reclutar, ¿cómo se recluta en esta planificación? Pues
como decíamos, vamos a empezar por el jugador inicial, que tiene 3 recursos. Tiene un recurso en cada héroe. Como tiene multiesfera, tiene 2 recursos verdes y un recurso azul. Eso significa que yo puedo utilizar recursos verdes para bajar cartas verdes. Y si yo quisiera bajar, por ejemplo, este personaje, que tiene un coste de 2 y que es de color verde, podría utilizar un recurso de aquí y un recurso de aquí, porque ambos dos son verdes, pero no podría gastar estos 2 recursos porque este es azul. Necesito gastar recursos verdes para bajar una carta verde, pero sí puedo combinar recursos de 2 esferas de un mismo color, ¿vale? En este caso es una carta verde que vale 2, podría gastar estos 2 recursos, uno de cada personaje, y bajar este aliado aquí. El aliado tiene un texto que dice: respuesta, después de que juegues el herrero de Erebor, devuelve la primera carta vinculada de su pila de descartes de cualquier jugador a su mano. Yo podría hacer el efecto, como no hay cartas vinculadas en descartes, simplemente me he bajado el personaje. En realidad este personaje, aunque no utilice esta habilidad de recuperar, es un personaje que tiene 3 puntos de vida y tiene una defensa de 1, por lo cual me interesa tener un aliado que resista un poquito y que tenga vida. Está muy bien esa jugada, ¿vale? Y me quedaría un solo recurso, azul, que en este caso me voy a guardar porque sí que tengo una carta azul de coste 1 que podría utilizar después, más adelante, en una fase del juego. No tengo personajes en mi mano que pueda bajar. Tengo una carta vinculada que mola un montón que dice: agota coraje inesperado para preparar al héroe vinculado. Pero me vale 2 de azul. Por lo cual, como tenía 2 verdes y 1 azul, de momento no la puedo gastar. Si en esta ronda es necesario que utilice este evento, lo gastaré y lo utilizaré. Si no, me esperaré y en la siguiente ronda podré vincularle a un héroe esta carta que permitirá ponerlo de pie. Por lo cual, decido yo más adelante cómo las voy a utilizar. A la hora de crearme este mazo, el mazo azul, hay unas, como son unas 50 cartas, hay unas 15 cartas azules, 15-16, y prácticamente no hay criaturas, casi todas las criaturas son verdes, ¿vale? Porque hay más recursos. Bueno, hecho esto, cosas importantes a la hora de bajar. Si la carta tuviera un valor de 0, que ya habéis visto antes que había alguna carta de 0, las tenía este mazo, si la carta fuera verde 0, aún así debería tener un personaje verde para poder jugarla. Eso significa que yo en este mazo no podría meter, a ver si está aquí en la... Yo en este mazo, en mi mazo, a la hora de configurarlo, no podría incluir una carta de valor 0 de otro color que no fuera, por ejemplo, esta carta, no podría meterla en este mazo, a menos que tuviera un héroe, perdón, con las cámaras, esta carta no podría incluirla en mi mazo en multiesfera verde-azul, a menos que tuviera un héroe que pudiera utilizarla, ¿vale? Que es este símbolo de aquí. Este simbolito te dice quién puede utilizarlas, aparte de que la maquetación va con un color específico. Si os fijáis, esta tiene este tono como morado, esta tiene un tono como verde, se ve a lo mejor regular en cámara, pero bueno. Y luego tiene la esfera que te dice que no se la puede utilizar. Así que eso es importante. Aunque no tengáis, aunque cueste 0 el recurso para bajaros una carta, necesitáis siempre tener a esos héroes para bajarlos, ¿vale? En el juego hay héroes neutrales, de hecho tenemos aquí un Gandalf bastante potente, y un héroe neutral se puede pagar con cualquier tipo de recursos, ¿vale? Con recursos de cualquier fuente, porque como es neutral, pues esta carta, eso sí, vale 5 en varios turnos. Yo podría bajarla a la mesa, esta cartita, y podría gastar de cualquiera de mis reservas de recursos. Eso sí, de las mías. No puedes combinar tus recursos con los recursos de otro jugador para bajar cartas, ¿vale? Y la última cosa es importante, y es que a la hora de bajar personajes, si os fijáis, algunos tienen aquí una especie de simbolito como un sol. Significa que es único. Solo puede haber un personaje de estos en la mesa a la vez. Pero eso está porque cada mazo está configurado con un par de cartas neutrales de Gandalf, que además son muy potentes, aunque sean muy caras, son muy potentes. Si hay un Gandalf en la mesa, no podremos bajar un nuevo Gandalf hasta que este Gandalf se vaya a la pila de descartes del jugador. Y de hecho, si os fijáis, todos los héroes tienen este simbolito porque todos los héroes son juntos. Todos los héroes que se llamen igual, que tengan este símbolo, solo podrá haber uno en mesa, ¿vale? Eso sería en cuanto a bajar. Este personaje ha hecho su fase, ha decidido bajarse a este aliado, se ha guardado un recurso, el otro personaje miraría sus cartas y bajaría también lo que quisiera, ¿vale? Ya os digo que podría hacer un montón de cosas muy interesantes. Por ejemplo, aquí, para hacerlo rápido, yo podría bajarme este guerrero de 1 y con estas dos vincular esta carta. Que esta carta mola mucho
porque dice... vincula esta carta a un héroe, el héroe vinculado gana el rasgo Gondor, agota Senescale Gondor para añadir 2 recursos a la reserva de recursos del héroe vinculado. Y aquí aprovecho para haceros un ejemplo. Yo gastaría un recurso de aquí para bajar a este héroe, a este aliado, perdón, y gastaría 2 para vincular esta carta al azul, y así que mi azul pudiera tener muchos más recursos para usar sus cartas azules y no tengamos problemas con este color. Pero como este jugador ya ha hecho su reclutamiento, yo podría hacer acción agotar y agotarla ahora y ganar los 2 recursos, pero no podría utilizarlos para reclutar porque su fase de reclutamiento ya ha acabado. Pero sin embargo, sí que podría utilizar la acción una vez que está terminado de reclutar, de bajarme eso. Ya veis que las acciones las podéis utilizar en cualquier momento. Yo acabo la fase de planificación con 3 recursos, no los puedo gastar porque he sido el último. Sin embargo, si el turno hubiera sido al revés, si hubiera empezado este jugador y hubiera vinculado esta carta, este la podría agotar, ganar los recursos y ahora reclutar con esos 3, pues más cosas. Podría haberme bajado esta, por ejemplo, de 2 que os enseñé antes, o cualquier otra cosa, ¿vale? ¿Capichi? ¿Queda claro? Bien hablo. Bueno, pues eso, una vez que hemos hecho esta fase de reclutar, los jugadores tendrán un número de cartas en la mano, las que sean, habrán bajado unas cartas, habrán vinculado otras y tendrán algo de recursos o no para gastar para elementos, y pasamos a la fase de misión. Y esta fase es muy importante porque es en la fase en la que vamos a avanzar por aquí y vamos a intentar llegar a este valor de aquí, a este 8, ¿vale? Si superamos, igualamos y superamos este 8, en el momento que lo consigamos, inmediatamente leeremos la carta 2A, ¿vale? Se parará el turno, esté como esté. Si ha habido alguna fase que se estaba resolviendo, por ejemplo, pues un ataque o una acción de giro y consigo tal, se resolvería por completo y luego leeríamos la 2A y luego continuaría el jugador con lo que quedará de su turno, o la fase que estuviera resolviéndose en curso se terminaría de resolver, ¿vale? Pero se corta inmediato y se lee la siguiente carta, ¿vale? Hecho eso, pasaríamos a la segunda fase, a la tercera fase, que es la fase de misión. En la fase de misión tenemos que mandar voluntad o intentar sumar voluntad para intentar superar la amenaza que hay en la mesa, ¿vale? Ahora mismo la amenaza es 3, nuestra voluntad es el número que ven aquí arriba, que era como un sol que os enseñé antes, y de aquí van a salir tantas cartas como jugadores haya. En este caso van a salir 2 cartas, por lo cual vamos a saber que aquí la amenaza va a ser aproximadamente de un 8, un 7, un 8, entre 6 y 8 aproximadamente. Así que deberíamos mandar, si queremos llegar aquí, toda la voluntad que podamos. Por ejemplo, ¿cómo se hace eso? Empezando por el jugador inicial otra vez, cada uno decide qué personaje se envía a realizar esta misión. Por ejemplo, Eowyn es muy buena para esto, mandamos a Eowyn y Eowyn tiene 4 en voluntad, por lo cual yendo ella sola, vamos a ir con un 4 en voluntad, ¿vale? Vamos con 4 y según están las cosas yo diría, pues mira, en este turno a lo mejor podemos aprovechar que no hay mucha amenaza y enviar un poquito más y envío a este jugador, que son 3 más, son 7, ¿vale? Por aquí enviamos 7 y estos 2 jugadores pues podemos enviar a este que dice respuesta: después de que Theoden sea asignado a una misión, elige un héroe asignado a esa misión y añade un recurso a la reserva de recursos de ese héroe. Pues podríamos mandar a Aragorn, podríamos mandar a este personaje, a Theoden, y le daría un recurso a este personaje, ¿vale? Ahora mismo tenemos 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí nos podemos plantar con 10. Y fijaos que hemos usado una acción de respuesta. Lo que os comentaba, teníamos acciones y teníamos respuesta. Ahora mismo está girado con una respuesta. Si yo tuviera una carta de acción de un personaje, por ejemplo que dijera acción cura un personaje, yo no podría utilizarla mientras está este personaje asignando, mientras está este jugador asignando personajes a la misión. Sí que podría esperar en el momento que he asignado personajes a la misión, ha terminado la fase de asignación. Ahora se abre una ventana para que yo pueda utilizar habilidades. Por ejemplo, este tiene acción, paga un recurso de la reserva de Goldfinger para curar para curar un punto de daño a cualquier personaje, limitado una vez por ronda. Pues si yo estuviera ahora mismo terminada esta fase, pues lo podría hacer, ¿vale? Fijaos que esta acción paga un recurso, no me pide que agote el personaje, por lo cual yo puedo hacerlo aunque el personaje esté girado. Y eso también es importante. Normalmente, para enviar a los personajes a la misión hay que girarlo, para atacar hay que girarlos, para defender hay que girarlos, para usar una acción
de respuesta solo se gira si la carta de respuesta lo indica, y para hacer una acción de personaje solo se gira si la carta de acción lo indica. En este caso, esta acción, si yo no tuviera heridas, yo podría hacerla sin necesidad de girar la carta. O sea, estando así, yo podría utilizar mi acción si tuviera un recurso, que no es el caso, ¿vale? Y tampoco hay heridas, pero si esto fuera así y esto estuviera así, una vez que han asignado personajes, yo podría gastar este recurso para curar esta herida, ¿vale? Es un poco... ya os digo, son muchas cosas, pero es fácil. Y una vez que hemos hecho esto, Aragorn tiene esta habilidad que dice: respuesta, después de que Aragorn se ha asignado una misión, gasta un recurso de su reserva de recursos para prepararlo. Pues gastaríamos este recurso y Aragorn volvería a estar de pie. ¿Qué pasa? Que hemos asignado la misión 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, pero este personaje vuelve a estar de pie, por lo cual luego va a poder utilizarse en combate. Ahora, una vez que tenemos esos 10, pasamos a la siguiente fase de la parte de la misión, a la siguiente parte de la fase de misión, que es revelar una carta de encuentro por jugador. Las revelamos de una en una y las resolvemos. En este caso, es una puerta al bosque, se coloca aquí, tiene una amenaza de 2, por lo cual de nuestro 10 aquí ya van 5, de momento va guay, vamos a meter 5 aquí, y aquí solo tiene una respuesta si viajamos, no tiene ningún efecto que debamos resolver ahora. Sacamos la segunda carta y es otra carta de lugar. Eso sí, esta carta de lugar tiene un 3, ¿vale? Es más poderosa. Aquí podrían haber salido enemigos, podrían haber salido eventos, pero han salido lugares, ¿vale? Si en vez de este lugar, por ejemplo, por cambiar un poquito, enseñar otras cosas, saliera un evento, por ejemplo este de aquí, deberíamos resolver lo que dice: al ser revelado, inflige un punto de daño a cada personaje agotado. Le meteríamos un punto de daño a este y a este no, porque se levantó, acordaos, y esta se vendría a los descartes, ¿vale? Se quedaría aquí atrás, por ejemplo. Y sería la segunda carta, ¿vale? Estas dos estaban en juego, sacamos la primera, el evento fue la segunda, y esta sería la fuerza que saca. Total, si en vez de esto hubiera salido una criatura, pues la dejaríamos en la mesa y seguiríamos. Si tiene el efecto al ser revelada, la resolveríamos, que en este caso cada jugador debe elegir un personaje asignado actualmente a una misión y retirar ese personaje de la misión. El personaje elegido no se prepara. Esta sería muy puñetera si hubiera salido, porque haría que nuestra fuerza fuera menor. Pero bueno, y si tuviera oleada, que aquí no hay muchas, pues resolveríamos su carta y luego resolveríamos la oleada, ¿vale? Algunas de estas cartas tienen el efecto oleada. Pero bueno, imaginémonos que han salido estas tres y esta carta que nos ha hecho un punto de daño y se ha descartado, ¿vale? Así ha sido, se saca una por jugador y se resuelven. Se resuelven las oleadas, que sacan una nueva carta, los eventos se juegan y se quitan, los enemigos y los lugares se quedan en mesa. Y sumamos, ya teníamos nuestra voluntad que era 10, sumamos la amenaza que hay en la mesa, que en este caso tenemos una amenaza de 2 y 2, 4 y 1, 5. Como tenemos 10 de voluntad y hay 5 de amenaza, eso significa que hemos progresado 5 puntos en la misión. Lo añadimos aquí inmediatamente. Si aquí hubiera, por ejemplo, 11 y nosotros tuviéramos 10, significaría que hemos fracasado, la amenaza es 11, la voluntad es 10, por lo cual cada jugador aumentaría en 1 su marcador de amenaza, ¿vale? Estos 29 pasarían a ser 30 a cada uno. Así que, aunque a lo mejor tengamos un sitio explorado y digamos, bueno, ahora mismo en esta parte de la misión no hay que explorar, si no mandas a nadie, si no llevas a nadie con voluntad, te va a subir muchísimo la amenaza. Así que en esta fase siempre vamos a tener que enviar personajes para o bien conseguir explorar o bien que nuestra voluntad no suba hasta eliminarnos de la partida, ¿vale? Bueno, pues esto sería así. Hemos hecho esta fase, hemos subido aquí un montón, no nos ha salido muy mal, hemos tenido suerte, nos hemos llevado daño de un evento, pero no ha ido muy mal la cosa. Ya hemos hecho la fase de misión. Ahora pasaríamos a la fase de viaje, que parece un poco parecida a la de misión, pero la fase de viaje es importante porque lo que nos permite es quitar lugares de la zona de centro, de la zona de preparación, y sacarlos de aquí. En este momento tenemos 2 lugares y podemos leer lo que hace. Este dice: respuesta. Después de que viajes a la puerta del bosque, el jugador inicial puede robar 2 cartas. Y este que dice: después de que viajes al camino del bosque viejo, el jugador inicial puede elegir y preparar un personaje que controle. Pues podríamos decir, venga, pues ¿cuál nos quitamos? Este tiene amenaza 1, este tiene amenaza 2. Pues nos quitamos este que tiene amenaza 2. Se resuelve la respuesta inmediatamente, que es que este personaje, que es el inicial, roba 2 cartas. Me ha tocado un Gandalf porque lo he puesto arriba. Se las pone en la mesa, en su mano. Recordad que no hay límite de cartas de mano, por lo cual las puedo tener sin problema.
y este sitio se convierte en el lugar activo. Solo puede haber un único lugar activo durante toda la partida, ¿vale? Solo habrá un único lugar activo. Y el lugar activo lo que hace es que todo el avance, todo el progreso que se debería poner en la misión va a ir puesto en el lugar activo. En este caso, este lugar tiene, para ser explorado del todo, necesitamos ponerle 4 contadores, 4 marcadores. Cualquier efecto de juego de una carta o de un jugador, perdón, de una carta, de un héroe o de un aliado que diga coloca una ficha de progreso sobre la carta de misión, en lugar de ponerse sobre la carta de misión, va siempre sobre el lugar activo. Independientemente de lo que diga una carta, siempre irá al lugar activo, ¿vale? Si hay un lugar activo, absorbe, la regla cambia, la regla de la carta cambia, la regla, bueno, es regla de juego. Al estar en el lugar activo, toda la misión se pondrá aquí. Por lo cual, si os habéis fijado, aquí nos faltaban 3 para superarlo, para superar la etapa 1A, y acabamos de meter una que hay que superarle con 4. Dices, jolín, pues es que has metido mucho, pero a cambio hemos quitado 2 de amenaza del centro. Es verdad que es necesario viajar y quitar cartas de aquí del centro para que la partida al final no se vaya de madre, para que al final podamos progresar y avanzar en la misión. Muchas veces tenemos que ir quitando cartas de lugar, ¿vale? Pues hemos metido ya el bosque. En esta fase realmente no se hace nada más, simplemente entre los jugadores hablan, deciden qué lugar van, se lleva el lugar y se efectúa su respuesta, su texto de carta. La mayoría de las veces son cosas malas. Como es el escenario inicial, ya habéis visto que son cosas buenas, como poner personajes de pie, robar cartas, pero la mayoría de las veces son cosas malas. En este caso, pues mira, ha ido bien. Una vez que hemos hecho eso, que hemos superado ya, que hemos pasado nuestra fase de viaje, vamos a pasar a la fase de encuentros, en la que vamos a pelearnos con todo lo que hay aquí en el área de preparación, porque las cartas de enemigo que estén aquí, a estas cartas jamás les vamos a poder hacer daño con nuestros personajes si no nos enfrentamos a ellas. Las cartas aquí, tanto de lugar como de personaje, de enemigo, digamos que están como a salvo de los poderes o de las habilidades, bueno, de los poderes no, de los ataques de los héroes. Sin embargo, hay cartas que sí que pueden afectarles. Si tienes una carta que hace que lo trae o que lo lleva o que lo descarta o que le hace daño, podrías utilizarla, pero nunca podrías atacar con tus personajes a cartas que estén en el área de preparación, ¿vale? Ahora, la fase de encuentros funciona de la siguiente manera. Hay una fase de encuentro opcional y una fase de encuentro y la fase de encuentros obligatorias, ¿vale? ¿Cómo es la opcional? La opcional es que, empezando por el jugador inicial y en el sentido de las agujas del reloj, podemos elegir un personaje que esté aquí y enfrentarlo. Enfrentarlo es colocarlo así. De esta manera estará enfrentado a nuestros jugadores. Aquí, bueno, como no tengo mucho tiro de cámara, se ha quedado todo muy pegado. Pero si pones este personaje aquí, estará enfrentado a nuestros héroes, ¿vale? Así que el jugador inicial decide si quiere. Imaginaos que aquí hubiera más enemigos. Voy a sacar otro. Voy a hacer un poco de trampa y voy a deciros que hay aquí este de aquí. Por ejemplo, esta araña que es muy potente, es uno de los enemigos potentes del juego, de este escenario, porque tiene, fijaos, 9 de vida, 2 de defensa, 5 de ataque, es muy muy potente y además tiene, al ser revelado, cada personaje asignado actualmente a una misión recibe -1 a voluntad hasta el final de la fase. Pues este personaje podría estar perfectamente en el área de preparación porque hubiera salido del mazo de encuentros, estaría aquí. Y los jugadores deciden a quién se van a enfrentar. Este es el jugador inicial. Al ser el jugador inicial, es muy probable que esta carta se enfrente con él. Luego veremos cómo funciona. Así que él decide que no quiere enfrentarse a nadie, porque aparte tiene 2 personajes agotados, tiene las cosas regular, decide que no quiere enfrentarse a nadie. Bueno, pues ahí se queda. Y este jugador, que le tocaría a él, decide que opcionalmente quiere enfrentarse a este jugador. Pues a este enemigo, perdón. Pues esto se quedaría así. La araña, el vástago de Ugluliat se queda en el área de preparación y la araña del bosque se queda enfrentada a un jugador, en este caso a este jugador. Y tiene un texto que dice: después de que la araña del bosque se enfrente a un jugador, recibe +1 al combate hasta el final de la ronda. Así que ahora mismo es un 3, ataca de 3, ¿vale? Esto es opcional, los jugadores pueden decidir no enfrentarse a nadie, dejarlos todo en el centro, pero aquí llega la segunda parte de la fase de encuentros, en la que los jugadores se van a tener que enfrentar a todo lo que hay aquí que esté dentro de su rango de amenaza. Me explico. Por ejemplo, si este personaje no se hubiera enfrentado a él, tiene amenaza 25.
empezaríamos por el jugador inicial, que compararía su amenaza 29 con las dos cartas que hay en la mesa. Este tiene amenaza 32 y este tiene amenaza 25. Eso significa que como este tiene más amenaza que la que nosotros tenemos, que este 29, la araña no nos va a atacar. Esta araña no va a venir ni a por este personaje ni a por este. Vendrá cuando nosotros aquí tengamos 32, ¿vale? 32 o más. Así que de momento este se va a quedar en el centro de la mesa, simplemente nos va a estorbar con sus 3 de amenaza cuando queramos resolver los viajes y la misión. Podríamos enfrentarnos a él si quisiéramos, ¿vale? Aunque tenga más amenaza que nosotros, en el enfrentamiento opcional, este jugador podría decidir que se lo queda, ¿vale? Eso es totalmente válido, podría ser así, ¿vale? Y compararíamos, el único enemigo que puede atacar a este jugador sería este. Así que miraríamos los enemigos que pueden atacar, imaginémonos que hubiera, para que veáis el ejemplo, que hubiera varios, que por ejemplo estuviera ese de 25 y este de 10, ¿vale? Se comparan los enemigos que pueden atacar, uno de 25 de amenaza y uno de 10, y se queda con el enemigo que tenga más amenaza, en este caso el de 25. Pasamos al siguiente jugador, miraría los enemigos que hay aquí, si no hubiera más simplemente se quedaría así, pero la cosa es que siempre vamos a ir mirando enemigo con enemigo hasta que todos los enemigos que puedan enfrentarse se hayan enfrentado. Me explico. Si aquí hubiera un 25 y un 10, aquí iría el 25 porque es de los dos que pueden entrar el que está más cerca, el que es más fuerte, y el siguiente jugador vendría aquí, ¿vale? Y este no iría a ningún lado. Si hubiera dos 25, si ambos fueran 25, este se quedaría uno, este se quedaría otro. Si este hubiera hecho un enfrentamiento con este personaje, ¿vale? Porque hubiera querido, este 25 vendría aquí y este 10 vendría aquí, ¿vale? Este estaría enfrentado a dos enemigos. Por lo cual, vamos a dejarlo así para que veáis un poco cosas, por lo cual es muy jorobado la cosa. Y esto se mira y se compara con todos. Así que en el centro de la mesa solo se van a quedar los enemigos, que tengan mayor amenaza que los jugadores. Si hay 8 enemigos y los 8 tienen menos amenaza que nuestros jugadores, los 8 enemigos se van a enfrentar a nosotros, ¿vale? Eso es importante. De uno en uno, en orden, os vais a quedar de esta manera. Siempre el que os pueda alcanzar que tenga más fuerza. Ya hemos terminado los enfrentamientos. En una de las opciones que os di, este se enfrentaba con este para evitar que atacara al jugador más débil, ¿vale? Que es una táctica, una forma de hacerlo. En otro de los ejemplos, pues podría haber dos enemigos y uno, ¿vale? Si la cosa hubiera sido peor, podría haber ocurrido esto, ¿vale? Y ahora, una vez que hemos hecho la fase de encuentros, pasamos a la fase de combate. En la fase de combate, empezando por el jugador inicial, lo que vamos a hacer es resolver el combate de este jugador y luego de este jugador. Los enemigos van a atacar primero y después de que atacan los enemigos, atacarán los héroes, ¿vale? Eso es importante, saber que primero nos van a atacar los enemigos, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es meterle una carta de sombra, así, a cada enemigo, ¿vale? A la hora de colocar cartas de sombra, siempre se la pondremos al enemigo más potente y luego al otro. ¿Por qué? Porque si el mazo de encuentros se acabara, imaginaos que el mazo de encuentros era de esto, así, de 2 cartas, y el resto está en descartes a lo largo de las partidas, empezaríamos a ponerles cartas al jugador inicial y luego el siguiente, este se la llevaría y este no se llevaría. Si no hay cartas en el mazo de encuentros, no se le añaden cartas de sombra. Pero, importante, si estamos sacando cartas de encuentro en la fase anterior en la que sacábamos encuentros para comparar la amenaza, en la fase, aquí tengo una chuleta, en la fase de misión, ahí sí que se baraja y se crea de nuevo el mazo. El único momento que el mazo de encuentros no se crea es cuando estamos utilizando las cartas para colocarlas como amenaza, como cartas de sombra, ¿vale? Luego, en el resto de la partida, cuando volvamos a necesitar cartas de encuentro, barajaremos los descartes y crearemos un nuevo mazo de encuentros, ¿vale? O sea que esto siempre va a estar ahí, pero la única regla es que en el momento que salen como cartas de sombra, si no hay más, no sale más cartas de sombra, ¿vale? Pues eso. Pues ahora, resolvemos ataques enemigos. Resolvemos cada jugador, empezando por el inicial, decide resolverlos, decidimos quién ataca, elegimos que en este caso solo hay un enemigo, por lo cual es fácil, este enemigo ataca, y tenemos que elegir defensor.
Podemos defender de dos maneras. Podemos elegir defender con un héroe o con un aliado, que se tendrán que agotar, o podemos elegir que el ataque no tenga defensa. Veamos qué ocurre en este caso. Si decidimos defender con un aliado, giraríamos la carta de aliado y estos dos combatirían, ¿vale? Si decidimos no defender, simplemente no giraríamos en ninguno y el daño entraría. Si defendemos, revelamos la carta y miramos si hay efecto de sombra. No todas las cartas tienen efecto de sombra, más o menos hay un tercio de ellas, así que esta carta al revelarse sería como si estuviera totalmente en blanco, como si no tuviera absolutamente nada, por lo cual esta carta no ha tenido efecto de sombra. Revelamos, vemos que no tiene efecto de sombra y va a descartes. Y seguimos con la fase de combate. Como este tiene un combate de 3, porque tiene 2 de base más 1 al enfrentarse hasta el final de la ronda, tendríamos un ataque de 3. Como la defensa de este es de 1, vamos a dejarlo aquí para que lo comparéis y lo podéis ver. Esta criatura hace un ataque de 2 más 1, 3 por su habilidad especial, ¿vale? Y este tiene una defensa de 1, este personaje, entrarían 2 puntos de daño. Como tiene 3 puntos de vida, aún así sigue vivo. Haríamos así, ambas se quedarían, esta se quedaría girada en la mesa y le meteríamos 2 puntitos de daño. Ahí está. Ha sobrevivido, que no es poco. Sin embargo, si yo hubiera decidido que no quería defender, porque no me interesaba defender por lo que fuera, ¿vale? Lo que ocurriría es que este personaje haría 3 puntos de daño que pasarían y que tendría que dárselos a uno de los héroes. Ojo, importante, si no defiendes, se lleva un héroe el daño íntegro, en este caso 3 puntos de daño. Si la carta de sombra hubiera hecho más daño, sería más daño todavía. Y una vez que se revelan cartas de sombra, una vez que se asignan atacantes y defensor, no podemos cambiar de opinión si la sombra, por ejemplo, es muy puñetera y decir, ay, uff, es que va a hacer mucho daño, venga, pues ahora sí que defiendo. Una vez que se decide atacante y se decide defensor o no defensor, ahí acaba la asignación de defensas. Se revela la sombra y tiene efecto. Como son 3 puntos de daño, tenemos que asignárselo a un personaje, pero a un héroe, pero al asignárselo al héroe no tenemos en cuenta su defensa. Este personaje tiene defensa 3, 3 puntos de vida. Hubiera resistido el combate. Este héroe tiene defensa 1, 5 puntos de vida, y este tiene defensa 1, 3 puntos de vida. Si se lo asigno aquí, este personaje moriría. Este héroe moriría. Si lo asigno aquí, este moriría, así que se lo tengo que meter a Goldfinger. Goldfinger. Le metemos y tiene 4, ¿vale? Fijaos, le he metido los 3 puntos de daño directos y no he tenido en cuenta su defensa de 1, ¿vale? Porque no tenía oposición. Ahí está la clave. Que los ataques sin oposición pueden ser muy duros porque pueden hacer polvo a un héroe. Pero bueno, es una manera, si creemos que nos va a hacer poquito daño, de luego poder atacar, ¿vale? Segundo ejemplo, seguimos con la mesa que tenemos aquí. Aquí tengo 2 enemigos. Este tiene un ataque de 2, es un ataque poquito. Dice, al ser revelado, el jugador inicial elige un personaje que esté asignado a la misión y le hace 2 puntos de daño. Esto, bueno, ya lo haríamos. Ahora puedo decidir defender. Este personaje hace 5 puntos de daño, que son mucho, y dice, además, bueno, nada más. Pues, y solo este tiene carta de sombra. Como este tiene daño 2, vamos a decir que este pasa sin oposición. Me lo como directamente. Y este lo voy a enfrentar a este caballero de 1, que están hechos para eso, simplemente para caer en combate fácil, ¿vale? Pues se enfrentarían, revelamos y tampoco hay carta de sombra. Os voy a enseñar uno, imaginaos que es esta. Carta de sombra dice, sombra. El jugador defensor debe elegir y agotar un personaje que controle 2 personajes si este ataque no tiene defensor. Las cartas de sombra muchas veces hacen más daño si no hemos puesto defensor. En este caso habíamos puesto este con este. Y esto te dice que debemos agotar un personaje que controlemos. Dice, bueno, pues vamos a agotar a este personaje. Ya está. Este ha entrado sin oposición, son 2 puntos de daño. Y los 2 puntos de daño se los vamos a colocar a este personaje que dice, respuesta, después de que Gloin sufra daño, añade un recurso a su reserva por cada punto de daño que haya sufrido. Pues se lo metemos este daño a este personaje y le metemos 2 recursos, que bueno, no está mal. Y ahora nos tocaría a nosotros la fase de ataque. Ya han atacado los 3 y les tocaría a los héroes. Volvemos al jugador inicial. Este jugador podría decidir atacar a este personaje. A la hora de defender, solo puedes defender con un aliado o un héroe, pero a la hora de atacar puedes combinar fuerza. En este caso yo podría atacar con estos 2, girándolos,
y sumaría uno de ataque y uno de ataque son 2, tiene uno de defensa, así que le haría solo un puntito de daño. Pero bueno, gota a gota se hace el río. Vamos avanzando. Pasaríamos aquí en esta parte del combate, en estos jugadores, y estos lo que harían es, solo tengo este personaje, pero hace daño 3, la araña tiene defensa 2, le podría hacer un puntito de daño, tiene 9 puntos de vida, está difícil, pero justamente este tiene defensa 0 y 3 puntos de daño, así que con Aragorn me lo cargo, va a descartes y me he cargado a esta araña. Por lo menos va un poquito mejor lo que son las posibilidades para los héroes. Una vez que hemos hecho eso, que hemos hecho la fase de ataque de los enemigos, que siempre atacan todos con cartas de sombras y disponibles, y que hemos hecho el ataque de los héroes, que los héroes pueden decidir atacar separados, juntos y demás, pues ya hemos terminado lo que sería la fase última del juego y pasaríamos a la fase de recuperación. Antes de nada decir que algunos personajes tienen habilidades como la que tiene Aragorn de Centinela, que puede ponerse a defender ataques de otros enemigos para otros jugadores, ¿vale? Si aquí este tuviera todos girados y este atacara y iba a matar uno de mis personajes, podría decidir defender con Aragorn, que se tendría que girar igualmente para defender, pero podría evitar que este muriera. Y si uno de nosotros tuviera un jugador con ataque a distancia, el ataque a distancia nos permite girar al personaje y sumar nuestro ataque para atacar a un enemigo de un jugador a nuestra elección, ¿vale? Sumarnos al ataque, por así decirlo. Si Aragorn tuviera ataque a distancia y yo quisiera atacar a este personaje que tiene defensa 1, podría atacar con este que es ataque 1 y con este que es ataque 3, suponiendo que tuviera ataque a distancia, sumaría 4, su defensa es 1, entrarían 3 puntos más y moriría, ¿vale? Porque tiene 4 puntos de vida. Suponiendo que Aragorn tuviera ataque a distancia por algún efecto o por alguna habilidad, carta además. Una vez que hemos terminado, que ha acabado nuestra ronda, fijaos, este personaje defendió, tenía un puntito de vida, así que murió. Y es importante también saber que cuando defiendes con un aliado, este enemigo hacía 5 puntos de daño, este tenía defensa 1, un punto de vida, este muere, va a nuestros descartes, los 3 puntos que sobran no traspasan, no van a nadie, ¿vale? Por lo cual muchas veces con un enemigo poderoso es interesante defender con un aliado débil porque el daño sobrante, el exceso de daño, no se lo va a llevar nadie. De ahí un poco el juego de dejarte y bajarte aliados, aunque sean débiles, porque te pueden permitir defenderte de lo que sea, ¿vale? A menos que alguna regla del juego diga que el daño sobrante vaya para alguien, porque algunos enemigos sí que lo tienen, ¿vale? Pero de base, eso sería así. En la fase de recuperación, todos los jugadores ponen de pie a todas sus cartas, y por eso es importante también utilizarlos todos en la medida de las posibilidades que tengamos, porque al final del juego todos van a poner de pie todas sus cartas, incluido el amuleto vinculado que tenía aquí mi heroína Eowyn, ¿vale? Levantamos todas nuestras cartas, las acciones que hemos ido utilizando las hemos podido utilizar. Una vez que hemos hecho esto, podríamos incluso utilizar alguna acción más si quisiéramos, si tuviéramos, y una vez que hemos acabado, esta es una sombra, se descarta. Una vez que hemos acabado esto, todos los jugadores suben +1 su contador de amenaza. Por lo cual, mi 29 pasa a ser 30 en ambos jugadores y lo que significa que los enemigos más poderosos que hubiera aquí en la mesa, este por ejemplo era un 32, si esto sube a 30, pues sería más fácil en un par de rondas nos empezar a atacar, ¿vale? Pero eso es, levantamos personajes, aumentamos en 1 nuestra amenaza. Y con esto habríamos terminado la ronda, pasaríamos el marcador de jugador inicial al siguiente jugador y empezaría una nueva ronda de juego en la que tendríamos una nueva carta para cada jugador y cada héroe generaría un recurso, por lo que además, si os fijáis, aquí ya tendría 4 recursos, por lo cual podría bajarme cartas muy poderosas y aquí también tendría 5 recursos, ¿vale? Y así funciona, así vamos a ir jugando ronda tras ronda hasta que vayamos superando las diferentes fases. Recordad que en el momento que consigamos aquí 4, imaginaos que yo en la siguiente fase aquí meto 6, esta carta necesitaba 4, pues yo con 4 la quitaría y los 2 restantes irían a mi carta de misión, ¿vale? Que aquí tengo 3, 4, 5, 6, 7, con uno más que consiguiera de cualquier manera, la carta se quitaría, se resolvería y leeríamos la parte 2 que dice: seguís atravesando el bosque negro, acechados por arañas, y el sendero del bosque se bifurca ante vosotros, inseguros de lo que os aguarda más adelante, espoleados por la urgencia de vuestro mensaje,
escogéis un sendero y avanzáis. Obligado. Tras superar esta etapa, elegid al azar una de las 2 etapas del camino escogido y continuad por ella. Esta carta solo tienes que conseguir 2 para superarla en la fase de viaje, en la fase de misión, perdón. Solo necesitas superar 2 para superarla, por lo cual es fácil. Y una vez que lo hagas, las otras 2 las coges, las barajas y sacas una al azar. Una te plantea un encuentro con esta araña que hemos visto antes, tienes que eliminarla. Y el otro lo que te hace es que tienes que viajar 10, conseguir esos 10 en la fase de misión para superar el escenario. Como os decía, en el momento que un jugador consiga, que los jugadores consigan superar la etapa 3, bien sea eliminando a este enemigo, en este caso, o bien sea explorando hasta 10, la partida termina y los héroes han ganado, aunque uno de ellos se haya quedado fuera de la partida. Si el mazo de jugador se acaba porque pues, la partida es larga y lo descartamos, si el mazo de jugador se acaba, no pasa nada, seguimos jugando con las cartas que tengamos en la mano, con los héroes que tengamos e intentando superar el escenario. Si el mazo de encuentro se acaba, si es en la fase de misión, se baraja y se vuelve a crear. Si es en la fase de encuentros, de combate con las sombras, se quedará sin barajar hasta que tengamos una nueva fase de misión. Y eso sería, con esto se compone lo que es el juego básico. Ya habéis visto que tiene muchas cosas, pero luego ya os digo que no es tan difícil de jugar. Con esto tendríamos todo listo para jugar nuestra partida. Ya habéis visto un tutorial de prácticamente 1 horita. Y luego el juego base te viene con reglas para jugar en modo campaña, que solo voy a contar 2 cositas. Y también te dice que puedes jugar a puntuación, ¿vale? Para darle un poco más gracia al juego, podéis contar la amenaza final con la que habéis acabado, sumarle el coste de amenaza de algún héroe si ha sido eliminado de la partida, este 9, 12 u 8 que tenemos aquí, sumar también los puntos de herida que tengáis sobre vuestros héroes, y así cada uno tendréis un valor final, una puntuación final, que cuanto más bajo, mejor. Y también te dice que suméis 10 puntos por cada ronda que hayáis utilizado para la partida, ¿vale? Con eso tendréis una puntuación. Y luego algunas cartas de enemigo, como aquí a ver alguna de estas, tienen el símbolo victoria. Tienen un icono de victoria, a ver si veo alguna. En este no sé si hay alguna. Aquí, victoria 5, esto es. Le restaremos este punto, esto de victoria 5, estas cartas se quedan aparte. Le restaremos esa victoria, a esos puntos de victoria, este 5, a la puntuación final que haya conseguido, a lo mejor es 80 menos 5 es 75, y tendremos nuestra puntuación final que nos puede ayudar a ver qué mazo funciona mejor, qué mazo funciona peor, un poco a jugar de esta manera. Esta sería la manera estándar de contabilizar puntos con el Señor de los Anillos, que podéis jugar sin ello. De hecho, yo suelo jugar sin ello. Pero luego tenéis ese modo campaña en el que hay una carta especial de campaña que os cuenta cómo funciona la campaña. Jugáis con los mismos héroes normalmente, con una amenaza, vais pasando escenarios. Y esta caja básica te trae 3 escenarios y te trae el modo campaña para jugar los 3 de manera como si fuera una campaña, jugando el escenario 1, 2 y 3. Hasta que no superas uno no puedes pasar al siguiente. Una vez que has hecho los 3, pues tendrás una puntuación, lo habrás hecho mejor, lo habrás hecho peor. Pero básicamente las reglas para jugar son estas que os he enseñado. No queda mucho más, deciros eso, las cartas de acción cuando queráis, la respuesta cuando queráis, y no me queda mucho más. Cada una te dice cuándo se utiliza y ya está. Y eso es, esto ha sido este Señor de los Anillos, el juego de cartas, el LCG. Veremos una partida en un tiempo, cuando podamos, a 3 o 4 jugadores, y así podréis ver cómo nos enfrentamos a este a través del Bosque Negro. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.